La guerra en Pokrovsk se decide realmente por fuerza bruta o por quién domina la información y la energía. Imagina la noche más oscura que puedas concebir. Bajo el cielo cubierto, un pequeño escuadrón de fuerzas especiales ucranianas fue desplegado cerca de Pokrovsk. Su misión estaba envuelta en el más absoluto misterio. Ni siquiera sus familiares sabían dónde iban realmente. Cuando la operación inició, todo parecía marchar según el plan. El helicóptero se mantuvo a la altura adecuada, los soldados descendieron con precisión y el equipo de comunicaciones funcionaba perfectamente. Sin embargo, la realidad de la guerra moderna es que nada puede darse por sentado. Apenas tocaron suelo, la noche se iluminó con ráfagas de metralla. Las tropas rusas, que ya estaban atrincheradas y con sistemas de detección avanzados, respondieron casi de inmediato. Lo que debía ser una incursión sorpresiva se convirtió, en cuestión de minutos, en una aniquilación total del escuadrón. No hubo margen para el error ni posibilidad de retirada. Todos los soldados ucranianos fueron neutralizados. El silencio que siguió fue tan estremecedor como el estruendo de los disparos. Este episodio, que en otro tiempo habría sido reportado primero por los canales oficiales ucranianos o rusos, apareció en cambio en la prensa británica. Las imágenes exclusivas, grabadas por las propias fuerzas ucranianas, fueron filtradas primero a medios internacionales. ¿Por qué? Porque controlar la información y la percepción pública hoy es tan estratégico como tomar una colina o destruir un tanque enemigo. La historia de Pokrovsk ilustra un fenómeno recurrente en la guerra contemporánea. La batalla por la narrativa es tan feroz como la lucha por el territorio. Decidir qué se sabe, cuándo y cómo puede cambiar la moral de una población entera, influir en la política internacional y hasta determinar el curso de una guerra. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la manipulación de los partes de guerra era vital para mantener el apoyo de la retaguardia. En la Segunda Guerra Mundial, la secrecía de operaciones como el desembarco en Normandía o los mensajes codificados de Enigma demostraron que la información podía ser tan mortal como una bomba. En Pokrovsk, junto a las armas convencionales, la verdadera batalla se libra a través de la tecnología y la guerra electrónica. Imagina un tablero de ajedrez invisible en el aire, donde drones patrullan día y noche, detectando cualquier movimiento, cualquier señal de radio, cualquier destello de linterna. Cada llamada por teléfono móvil, cada ráfaga de radio, puede ser interceptada o bloqueada por sofisticados sistemas de guerra electrónica. Los cielos están plagados de drones equipados con visión nocturna, ópticas térmicas y sistemas de guía por inteligencia artificial. Los soldados ya no solo temen al enemigo que tienen enfrente, sino a un enjambre de máquinas que pueden detectarlos y atacarlos desde el anonimato. Por ejemplo, durante la operación, los ucranianos intentaron utilizar sistemas personales de interferencia para protegerse de los drones rusos. Pero los rusos, previendo esa táctica, desplegaron drones con control por fibra óptica y visión nocturna avanzada. La superioridad tecnológica permitió a los rusos localizar y atacar al escuadrón casi sin margen de error. Así como en la Guerra del Golfo de 1991, los misiles guiados por satélite marcaron un antes y un después, hoy los drones y la guerra electrónica redefinen las reglas del combate. El resultado fue demoledor. El grupo ucraniano quedó completamente neutralizado, y Pokrovsk, ya dividida, cayó casi por completo bajo control ruso. Reportes extraoficiales sugieren que Moscú domina entre 60 y 80% de la ciudad, aunque el caos y la manipulación informativa dificultan confirmar cifras exactas. En conflictos pasados, como en la batalla de Stalingrado, la manipulación de los reportes oficiales sirvió para ocultar derrotas y mantener la resistencia a toda costa. Hoy, la diferencia es que la información viaja instantáneamente y las mentiras duran menos. Pero más allá de la tragedia humana y la brutalidad del combate, lo fundamental es quién dominará las nuevas armas del siglo XXI. La información y la energía. Ignorar este cambio es arriesgarse a perder toda capacidad de anticipar el próximo giro en el equilibrio de poder. Así como en la Guerra Fría el control del petróleo o el gas podía decidir políticas enteras,
Hoy la energía y la información son moneda de cambio y armas de negociación. Pokrovsk es solo la punta del iceberg. Detrás del humo de la batalla, acuerdos energéticos y maniobras diplomáticas están redefiniendo el mapa de poder en Europa del Este. Lituania, por ejemplo, ha aceptado dialogar sobre el tránsito de gas ruso, a pesar de años de tensiones con Moscú. Esta decisión, que a primera vista parece contradictoria, responde a la presión económica y a la necesidad de garantizar el suministro energético en medio de una crisis global. En otros momentos de la historia, como cuando Europa Occidental negociaba gas y petróleo con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, la economía forzaba concesiones antes impensables. ¿Qué sucede cuando la vida se reduce a defender cada metro, sabiendo que el precio es sangre y silencio? En Pokrovsk, una ciudad que hasta hace poco era casi anónima dentro de Ucrania, la guerra ha cambiado cada calle, cada esquina y cada hogar. Hoy, Pokrovsk es el epicentro de un asedio perpetuo. Diversas fuentes estiman que entre 60 y 80% del área urbana está bajo control ruso. La línea de combate atraviesa barrios enteros, separando familias y amigos, y creando muros de ruinas y trincheras improvisadas que recuerdan a las escenas más dramáticas de la batalla de Varsovia o Sarajevo. Para los civiles, escapar es casi una fantasía. Los accesos están bloqueados por francotiradores, la artillería barre caminos y plazas, y los controles militares revisan cada movimiento sospechoso. Muchos residentes se refugian en sótanos, garajes o en edificios destruidos, sobreviviendo entre apagones y racionando cada gota de agua. La comunicación depende de radios antiguas, señales de humo improvisadas o de valientes corredores que arriesgan la vida para llevar mensajes escritos a mano, tal como ocurría en la Leningrado, sitiada durante la Segunda Guerra Mundial. El sonido de los drones nunca desaparece del todo. Tanto de día como de noche, sobrevuelan drones de reconocimiento, kamikaze y de ataque. Estos artefactos guían salvas de artillería y lanzan explosivos con una precisión letal. La visión nocturna y la ventaja tecnológica de los rusos les permite atacar en cualquier momento, incluso cuando el enemigo cree estar a salvo. Los defensores ucranianos apenas logran responder, improvisando sistemas antidrones hechos con redes, antenas caseras o dispositivos electrónicos rudimentarios. Se mueven a oscuras, por túneles y pasadizos, recordando las tácticas de guerrilla urbana empleadas por los vietnamitas en Cu Chi. Los soldados describen un frente caótico y desgastante. La coordinación es mínima. Las órdenes llegan tarde o nunca llegan. Pequeños grupos deben proteger edificios completos mientras la munición y la comida se agotan. El cansancio extremo y la sensación de abandono se reflejan en frases como: «Es como estar en el fondo de un saco, sin salida ni refuerzos». Esta experiencia recuerda a los defensores de Bastogne en la batalla de las Ardenas, sitiados y sin comunicación efectiva con su mando. Mientras tanto, los informes oficiales insisten en que Pokrovsk resiste y la situación está bajo control. Pero los testimonios de soldados, familiares y las imágenes filtradas en redes sociales desmienten esa calma. La distancia entre la vida y la muerte se mide en metros. Cada minuto puede ser el último, y nadie sabe si el amanecer traerá alivio o más destrucción. Para los civiles, el día a día es una sucesión de retos. Los suministros de comida y medicinas llegan solo de vez en cuando, si es que llegan. La electricidad es inestable, y los pozos improvisados en patios y parques se han convertido en la única fuente de agua potable para cientos de familias atrapadas. Nadie sabe cuándo terminará el asedio, ni si la próxima noche traerá aún más destrucción. En la Segunda Guerra Mundial, los asedios de Leningrado y Stalingrado mostraron que la resistencia civil es posible, pero el costo humano es inmenso. La brecha entre la versión oficial y la realidad en las calles no solo pone en peligro a quienes resisten, también erosiona la confianza, siembra incertidumbre y deja al miedo y al cansancio como únicas certezas. En Pokrovsk, la supervivencia depende de información, recursos y decisiones tomadas lejos del frente, en despachos donde la vida humana se mide en estadísticas. Pero mientras la batalla urbana consume Pokrovsk,
En la retaguardia se despliegan otras armas igual de decisivas. Nuevas tecnologías y acuerdos energéticos que podrían redefinir las reglas del juego para todos los actores involucrados. Así como en la guerra del Yom Kippur de 1973, el embargo petrolero transformó el equilibrio bélico y político. Hoy la energía vuelve a ser un arma estratégica de primer orden. ¿Puede decidirse una guerra por quién domina los drones y quién controla el gas? En Pokrovsk, la respuesta es sí. La operación ucraniana, pese a contar con tecnología de punta y defensas electrónicas, terminó en derrota. Nada detuvo el control aéreo y la vigilancia nocturna. Los drones con ópticas avanzadas mandaron en la oscuridad, inclinando la balanza. Este fenómeno recuerda a la supremacía aérea de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando dominar el cielo era garantía de victoria en tierra. Las primeras imágenes del combate no llegaron a Kiev ni a Moscú. Fueron filtradas a medios internacionales elegidos, manipulando la percepción mundial. Bastaron segundos de video para pesar más que horas de fuego real. En la guerra de Vietnam, imágenes icónicas como la niña del napalm cambiaron la opinión pública global. Hoy, unos segundos de grabación de drones pueden tener el mismo impacto devastador en la narrativa internacional. Mientras tanto, también arden las negociaciones lejos del frente. Lituania, tras años de tensiones con Moscú, acepta dialogar sobre el tránsito de gas ruso. Muchos se desconciertan ante este giro, pero la economía dicta las reglas. Cada metro cúbico equivale a ingresos cruciales en plena crisis energética. Así como el Plan Marshall aseguró la reconstrucción de Europa a base de recursos estratégicos, hoy el gas y la electricidad pueden decidir el destino de naciones. El dinero fuerza concesiones antes impensables. Gobiernos que ayer eran intransigentes, hoy buscan pactos rápidos. Las alianzas cambian a una velocidad vertiginosa. Lo que parecía imposible se vuelve tangible bajo la presión de los mercados y la necesidad de recursos. La historia está llena de ejemplos similares. En 1979, la firma de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel fue impulsada, en parte, por necesidades económicas y energéticas. En la retaguardia, civiles y soldados apenas resisten. Bombardeos, cortes de comunicación y una guerra informativa distorsionan la vida diaria. Para quienes sobreviven allí, la incertidumbre es la única certeza. La psicología del asedio, evidenciada en Sarajevo en los años 90, demuestra que la desinformación y el aislamiento pueden ser tan letales como las balas. El mayor peligro es subestimar la influencia de la economía y la tecnología en este tablero. Decisiones tomadas entre sombras o dictadas por urgencia pueden decidir no solo el destino de Pokrovsk, sino de toda la región. Así como la crisis del petróleo de 1973 alteró la política global, hoy un solo corte de gas puede desencadenar una reacción en cadena. Pero la verdadera batalla apenas comienza. Nuevas armas y estrategias amenazan con transformar aún más el equilibrio de poder. La aparición del submarino Khabarovsk y del torpedo nuclear Poseidón marca una era en la que la disuasión no es solo nuclear, sino también tecnológica y psicológica. ¿Qué implica realmente la llegada del submarino Khabarovsk y del torpedo nuclear Poseidón para el equilibrio mundial? ¿Y qué significa esto para los civiles atrapados entre las tensiones de las grandes potencias? La reciente botadura del Khabarovsk representa un punto de inflexión en la estrategia naval de Rusia. Este submarino, colosal y furtivo, está diseñado para portar los drones submarinos Poseidón, una amenaza que puede alterar por completo las reglas del juego en los océanos. Es como la aparición de los acorazados en la Primera Guerra Mundial o de los submarinos nucleares en la Guerra Fría. Un salto tecnológico que obliga a todos los actores a reconsiderar sus estrategias. El Poseidón no es solo un arma, sino un dron autónomo con cabeza nuclear y alcance casi infinito. Puede moverse sin ser detectado, provocar tsunamis radiactivos y eludir casi todos los sistemas de defensa actuales. Su existencia obliga a reescribir la doctrina militar global y refuerza la disuasión de Moscú. En la Guerra Fría, la doctrina de destrucción mutua asegurada mantenía el equilibrio. Hoy,
la autonomía y el sigilo de estas nuevas armas añade una capa de incertidumbre aún mayor. El temor internacional no es una exageración. En respuesta, Estados Unidos debate retomar pruebas nucleares y reconsiderar sus programas subacuáticos. Europa, consciente del riesgo, observa con cautela, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles para su seguridad. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo al borde del abismo por menos. Ahora, la velocidad y el alcance de las nuevas armas multiplican los riesgos. El equilibrio del terror, heredado de la Guerra Fría, resurge, pero ahora impulsado por inteligencia artificial, sistemas autónomos y armas de nueva generación. Ya no basta con acumular arsenales. La supremacía se juega también en el terreno tecnológico y digital. Países como China han invertido miles de millones en inteligencia artificial militar, sabiendo que el futuro de la guerra será decidido tanto por algoritmos como por soldados. Para las regiones cercanas al despliegue de estas armas, el impacto es inmediato. Vigilancia constante, sensación de vulnerabilidad y presión sobre la diplomacia. Los mares se transforman en zonas de riesgo, y las comunidades costeras viven con la incertidumbre de que una innovación pensada para disuadir podría, paradójicamente, aumentar el peligro real. Cuando la OTAN desplegó misiles Pershing en Europa en los años 80, la población vivió con el temor latente de una catástrofe nuclear. Hoy, el miedo se multiplica con la llegada de armas autónomas y difíciles de detectar. Lo que está en juego tras la llegada del Khabarovsk y el Poseidón va mucho más allá de la rivalidad entre superpotencias. Basta un error o una decisión precipitada para desencadenar una peligrosa escalada tecnológica y militar. La historia enseña que los equilibrios inestables pueden romperse por accidentes o malentendidos, como ocurrió en el incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam. La sombra de estas nuevas armas afecta directamente la percepción de seguridad global y redefine los límites de la diplomacia. Pero, en medio de tanta tensión, la pregunta sigue latente. ¿Qué opciones les quedan a los civiles atrapados en este tablero de ajedrez nuclear? De la misma forma que los ciudadanos de Berlín durante el bloqueo aéreo de 1948 debieron adaptarse a la escasez y la incertidumbre, hoy millones de personas viven bajo la amenaza de decisiones tomadas a miles de kilómetros de sus hogares. ¿Qué lecciones profundas esconden Pokrovsk, el Poseidón ruso y el gas lituano para nuestro día a día y el futuro? No son simples titulares. Se trata de cómo sobrevivir y tomar decisiones bajo presión cuando la incertidumbre es la norma. El pasado reciente está lleno de ejemplos en los que la falta de información o el exceso de confianza costaron caro. Desde la crisis del coronavirus hasta los apagones energéticos en Texas. Pokrovsk nos deja una advertencia clara. Sin información fiable y análisis desapasionados, incluso los movimientos más valientes o las tecnologías más avanzadas pueden conducir al desastre. Leer el entorno, anticipar movimientos y entender las consecuencias de cada paso es vital, porque en situaciones límites, la ignorancia se paga con vidas. La historia de la evacuación de Dunkerque en 1940 demuestra que la inteligencia y la audacia pueden salvar a miles, pero solo si se basan en datos verídicos y estrategia. Hoy, la tecnología y la economía han dejado de ser simples herramientas. Deciden quién resiste y quién cae. Un dron nocturno o una negociación energética a tiempo pueden inclinar la balanza entre el colapso y la supervivencia. Así como Lituania opta por el pragmatismo en el tránsito de gas ruso, países y ciudadanos deben tomar decisiones bajo presión sin perder de vista sus propios intereses y limitaciones. En la crisis del euro de 2010, países enteros debieron elegir entre el colapso financiero o la adopción de duras medidas de ajuste. La transparencia y el realismo estratégico no son lujos, son cuestión de supervivencia. Los errores de Pokrovsk se repiten en oficinas, gobiernos y hogares, cuando ignoramos advertencias o creemos ciegamente en relatos oficiales. Aprender de los fracasos ajenos es casi un seguro de vida en tiempos de crisis. La catástrofe de Chernóbil en 1986 mostró que ocultar información puede tener consecuencias devastadoras para generaciones enteras.
La narrativa mediática moldea nuestra realidad más de lo que admitimos. Cuando los hechos críticos aparecen primero en medios extranjeros y los detalles esenciales apenas llegan al público local, las respuestas políticas y sociales se distorsionan peligrosamente. Cada noticia es apenas la punta de un iceberg de intereses y omisiones. Durante la primavera árabe, la información filtrada a través de redes sociales cambió el curso de revoluciones enteras. Pensar más allá de los titulares es una necesidad urgente. Detrás de cada hecho hay capas de intereses, procesos no contados y consecuencias invisibles. Solo quienes buscan el contexto y conectan los puntos pueden anticipar riesgos y oportunidades en este mundo volátil. Es lo que diferencia a quienes sobreviven a las crisis de quienes quedan atrapados por ellas. Ignorar la complejidad de la relación entre tecnología, economía y diplomacia nos vuelve vulnerables. Si no aprendemos a descifrar estos hilos ocultos, corremos el riesgo de reaccionar tarde, mal, o incluso de servir a intereses ajenos sin darnos cuenta. Así como en la crisis de Suez de 1956, la falta de visión estratégica llevó a potencias a perder influencia en cuestión de meses. La pregunta esencial es, ¿cómo actuar cuando la guerra, la diplomacia y la innovación tecnológica avanzan más rápido que la comprensión pública? Adaptabilidad, pensamiento crítico y acceso a información verificada marcan la diferencia entre estar listos o perderlo todo en la próxima crisis. Ejercitar el análisis crítico, diversificar las fuentes de información y mantener la mente abierta son pasos concretos que cualquier persona puede tomar. Pero la historia no acaba aquí. Los próximos movimientos en el tablero global prometen aún más incertidumbre y desafíos. La inteligencia artificial, los ciberataques y la manipulación de la opinión pública serán protagonistas en los conflictos venideros. Prepararse para este futuro significa invertir en educación, fortalecer la resiliencia social y exigir transparencia a líderes y medios. Pokrovsk no es simplemente un punto en el mapa. Es una advertencia. La guerra y la paz ya no se juegan solo en trincheras, sino en laboratorios, despachos y cables de energía. Cada metro de terreno, cada acuerdo energético, cada salto tecnológico, reescribe las reglas del tablero donde se define la supervivencia. Así como el telégrafo revolucionó la comunicación militar en el siglo XIX, hoy la fibra óptica y los satélites cambian el rostro de la guerra. La batalla por Pokrovsk expone no solo la ferocidad de los combates, sino el peso de las fuerzas invisibles. Información filtrada primero a medios extranjeros, drones silenciosos que operan bajo la oscuridad, negociaciones económicas que pueden inclinar la balanza más que los cañones. Detrás de cada titular sobre pérdidas o avances, hay redes de decisiones, intereses ocultos y tecnología que transforma el poder. En la Guerra Civil Española, la intervención de potencias extranjeras y la propaganda fueron tan decisivas como las batallas en el frente. Ignorar la interconexión entre tecnología, economía y poder es el mayor error de cualquier sociedad. Si solo vemos los resultados militares, perdemos de vista los cables que unen laboratorios de inteligencia con mesas de negociación, o los pactos sellados bajo presión financiera que pueden cambiar el rumbo de una guerra. La historia de la diplomacia secreta en la Primera Guerra Mundial muestra que los acuerdos ocultos pueden tener consecuencias globales. Cada conflicto local, como el de Pokrovsk, es reflejo de una guerra global mucho más compleja. Ciudadanos, gobiernos y empresas deben anticipar no solo bombardeos, sino apagones, ciberataques y cambios en los flujos comerciales. La seguridad y la supervivencia dependen ahora de la habilidad para leer las dinámicas ocultas tras cada decisión pública y privada. Ejemplos recientes, como los ataques a infraestructuras energéticas en el Mar Rojo, demuestran que la economía global es tan vulnerable como cualquier trinchera. Por eso Pokrovsk nos obliga a mirar más allá de los frentes visibles. Preguntarnos qué estrategias se tejen fuera del foco mediático y quién mueve realmente los hilos. La próxima amenaza o la próxima oportunidad podría surgir lejos del campo de batalla,
en una sala de servidores o en la firma de un contrato de energía. La vigilancia ciudadana, el acceso a información confiable y la cooperación internacional serán esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Hoy, comprender cómo se conectan guerra, tecnología y economía es esencial para no quedar a merced de intereses ajenos. Mantente alerta, busca el contexto y no dejes que la superficie de los titulares te impida ver las corrientes profundas que verdaderamente mueven el mundo. Porque lo que sucede en ciudades como Pokrovsk podría ser solo el preludio de transformaciones aún más profundas en el equilibrio global. La historia sigue escribiéndose, y cada uno de nosotros es parte de esa narrativa.